Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Dalia tenía 10 años y ya sabía limpiar heridas, cambiar pañales para adultos y preparar bolis con agua de azúcar y colorante. Vivía en una casita de madera y lámina al borde de Tapachula, donde el calor pegaba fuerte incluso de noche. Su mamá dormía desde hacía meses. Dormía con los ojos entreabiertos, un brazo rígido y un olor a hospital vencido. Dalia decía que estaba cansada, nada más. Nunca decía coma. Esa palabra la asustaba. En la escuela vendía bolis de fresa y tamarindo a 3 pesos cada uno, y los niños la querían porque siempre sonreía, aunque a veces no tenía fuerza ni para amarrarse bien los zapatos. Dormía poco, escuchaba ruidos en el techo, se levantaba a revisar si la mamá seguía respirando y a veces, solo a veces, hablaba con ella como si pudiera oírla. «Mamá, vendí 8 bolis hoy», susurraba. Después se metía bajo la cobija rota, abrazando su mochila como si fuera un peluche. Nadie sabía lo que pasaba detrás de esa sonrisa. Tenía 10 años, pero sus pasos ya eran de adulto. Cada mañana, antes de que el sol quemara las láminas del techo, Dalia se levantaba sin hacer ruido. Caminaba descalza sobre el suelo de tierra apisonada y se acercaba al catre donde su madre yacía, inmóvil, con la mirada perdida en un punto que ya no existía. La movía despacito, le acomodaba el brazo tieso que siempre caía al borde y con un trapo mojado le limpiaba el rostro. La piel de su madre olía a medicina vieja y a abandono. Le hablaba bajito. «Ya casi es viernes, mamá. Hoy seguro vendo más». Luego iba a la esquina del cuarto, donde un balde tapado contenía los bolis que había preparado la noche anterior, con agua de la llave, azúcar, colorante rojo y una cucharada de fécula para que cuajaran mejor. Los acomodaba en su mochila, envolviéndolos más fríos en una camiseta para que aguantaran el calor del camino. Tapachula era húmeda y el camino hasta la escuela largo. Cruzaba un canal pestilente, rodeado de casas hechas con pedazos de lo que fuera, lonas, madera podrida, bloques sin repello. El aire olía a tortilla vieja y a gas. Dalia pasaba entre perros flacos y hombres medio dormidos en banquetas. Siempre llevaba una sonrisa lista, una que ya no era suya, pero que había aprendido a usar. En la escuela, la directora la saludaba desde lejos. «Otra vez con tus bolis, Dalia», y ella asentía feliz. Le daban permiso de venderlos en los recreos. Algunos niños se burlaban de sus guaraches rotos, pero la mayoría la buscaba porque los bolis eran baratos y sabían a infancia. Lo que nadie sabía era que Dalia nunca comía en el recreo. Lo poco que ganaba lo usaba para comprar pan duro o arroz barato que cocinaba con leña en la parte trasera de su casa. A veces, si tenía suerte, un vecino le regalaba un trozo de tomate o un poco de frijol cocido. Nunca pedía, le daba vergüenza. Solo aceptaba cuando se lo ofrecían como si fuera casualidad. Al volver de la escuela, lo primero que hacía era correr al catre. «Ya llegué, mamá. Vendí 9 hoy», decía, aunque la voz de su madre ya no respondiera. Luego le cambiaba el pañal improvisado, la limpiaba con cuidado y le daba pequeñas cucharadas de atole tibio, con una jeringa que había conseguido en un centro de salud donde ya no la recibían porque no había cama ni médico. La mamá de Dalia se llamaba Rebeca. Había sido empleada doméstica en el centro, pero una noche convulsionó en plena calle. La llevaron a un hospital público donde la estabilizaron, pero no hubo seguimiento. No tenía familia, no tenía seguro. La dieron de alta como caso perdido. Dalia la llevó a casa en un triciclo prestado por un vecino. Desde entonces, su madre no despertó. Dormía con los ojos medio abiertos, el cuerpo frío y tenso, y un ronquido
que a veces se detenía de golpe. Dalia vivía con el miedo de que una noche no volviera a respirar. En la escuela una maestra comenzó a sospechar, la señora Eloísa, de español. Notaba que Dalia se dormía en clase, que sus uñas siempre estaban sucias, que sus brazos flaquísimos tenían marcas de piquetes de insectos. Le preguntó un día suavemente si todo estaba bien en casa, y Dalia respondió con una sonrisa tan amplia que la dejó sin palabras. «Sí, maestra, mi mamá está enferma, pero ya se va a mejorar». Luego sacó una libreta y mostró su tarea, llena de dibujos de corazones y flores. Esa noche, la maestra no pudo dormir. Mientras tanto, Dalia seguía su rutina como si fuera lo único que conocía. Lavaba la ropa en un balde, la colgaba en un mecate inclinado, ponía agua a hervir, barría el piso de tierra, espantaba moscas. No jugaba, no tenía amigos, solo hablaba con su mamá y con su osito de peluche al que le faltaba un ojo. Lo sentaba junto al catre y le decía: «Hoy la maestra me sonrió bonito». A lo mejor ya se dio cuenta. Lo más difícil eran las noches, cuando el calor no dejaba dormir, cuando los ruidos afuera se volvían amenazas, cuando el silencio de su madre pesaba más que cualquier cosa. A veces, se sentaba en la esquina del cuarto y se tapaba los oídos. Se decía a sí misma que todo estaba bien, que su mamá estaba descansando, que algún día iba a abrir los ojos y le iba a decir: «Gracias por todo, mi niña». Pero cada mañana, al revisar si aún respiraba, ese día no había llegado. Una vez se le acabaron los pañales. Intentó lavar los usados, pero no secaban con la humedad. La casa comenzó a oler mal. Un vecino, al pasar, se detuvo y preguntó si todo iba bien. Dalia, sin abrir la puerta, respondió que sí. Luego se escondió detrás de la cortina y lloró en silencio. Solo un momento. Después se limpió los ojos y volvió a preparar bolis. Esa noche no cenó. La casa de Dalia olía cada vez más a encierro, a humedad rancia, a cuerpo quieto, a trapo mojado. Ella ya no lo notaba. Se había acostumbrado a vivir entre esos olores, como quien se acostumbra a una tristeza que ya no duele, porque no hay tiempo para sentir. Las visitas de los vecinos eran cada vez más esporádicas. Algunos ya evitaban pasar frente a su puerta. Otros decían entre murmullos que la madre ya debía estar muerta, que esa niña no podía cuidar sola de una enferma. Pero nadie hacía nada. En Tapachula, la miseria era tan común que se volvía invisible. Una tarde, mientras vendía sus bolis a la salida de la escuela, una niña se acercó y le dijo en voz baja: «Mi mamá dice que tu mamá ya se murió y tú estás loca». Dalia sonrió, como siempre. No dijo nada. Solo bajó la mirada y ofreció otro boli a un niño más pequeño. Pero esa noche, al llegar a casa, no quiso hablar con su madre. Se quedó sentada en la esquina, abrazando las rodillas, sintiendo un hueco frío en el pecho. No lloró. Hacía tiempo que no lo hacía. Las lágrimas no cabían en su horario. Los días pasaban iguales. El calor se hacía insoportable y los bolis se derretían antes de venderlos todos. Dalia trataba de mejorar la receta con menos agua, más azúcar, pero el dinero no alcanzaba ni para una bolsa nueva. Empezó a faltar a clases algunos días. Decía que tenía fiebre, pero en realidad era hambre. Hambre de comida, de palabras, de que alguien le dijera: «Ven, yo te cuido un rato». A veces soñaba que estaba en un parque, que su mamá la empujaba en un columpio y que el sol no quemaba. Al despertar, el sueño se deshacía como el hielo en su mochila. La maestra Eloísa volvió a notar su ausencia. Intentó comunicarse con algún familiar, pero Dalia no tenía a nadie. Preguntó discretamente a la directora si podían hacer una visita domiciliaria, pero le dijeron que eso no correspondía a la escuela. «Si no hay denuncia, no podemos intervenir. Además, hay muchos casos así», le dijeron con voz cansada. La maestra sintió una rabia callada. Dalia se le aparecía en los pensamientos cada vez que veía a su propia hija dormida, limpia, segura. Un viernes, Dalia no llevó bolis. Tampoco asistió a clases. La maestra Eloísa decidió ir hasta la colonia donde vivía. Caminó entre calles polvosas,
esquivando perros y charcos, preguntando con discreción hasta que alguien le señaló la casita con techo de lámina oxidada. Tocó la puerta varias veces. Nadie respondió, pero dentro Dalia la escuchaba. Se había escondido con su mamá, cubriéndola con una manta. Le daba miedo que la separaran de ella. Le habían dicho una vez que si alguien descubría su situación, la llevarían a un albergue, y Dalia no quería estar lejos de su madre. Aunque no hablara, aunque no se moviera, ella seguía creyendo que algún día abriría los ojos. Esa noche, la fiebre de su madre subió. Tenía la piel ardiente y los labios resecos. Dalia corrió a buscar agua al canal, la hirvió con leña y la dejó enfriar. Con una cucharita intentó hidratarla, le mojó la frente, le cambió el pañal improvisado. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por cansancio, por haber cargado un mundo demasiado pesado para una niña tan pequeña. En la escuela, su ausencia comenzó a inquietar más seriamente a la maestra. Decidió volver, esta vez con otra colega. Cuando llegaron, la encontraron en el patio trasero, colgando ropa mojada. Dalia fingió sorpresa. «Mi mamá está dormida», dijo con su sonrisa mecánica. Las maestras insistieron en entrar. El olor las golpeó como una pared. Dentro, sobre el catre, el cuerpo de Rebeca estaba pálido, inerte, apenas cubierto. Las mujeres se miraron sin hablar. Una de ellas salió a hacer una llamada. Dalia se quedó quieta, apretando el borde de su vestido con fuerza. Llegó una ambulancia, luego una patrulla. Un asistente social comenzó a hacer preguntas. Dalia respondió con frases cortas, sin dejar de mirar a su madre. «Está cansada, solo necesita descansar», repetía. Nadie sabía cómo decirle que su madre ya no volvería, que su cuerpo ya estaba frío desde hacía horas, que el sueño había sido demasiado largo. La envolvieron en una cobija y la sacaron del cuarto. Dalia quiso seguirla, pero un policía la detuvo suavemente. Ella gritó, pero no con fuerza. Gritó como quien ya no espera respuesta. En el fondo, lo sabía. Lo había sabido desde hacía semanas, tal vez meses. Solo no quería que fuera verdad. La llevaron a un centro de acogida temporal. Un cuarto compartido, una cama sin nombre, una sopa que no sabía ahogar. Esa noche, por primera vez, lloró. No porque su madre se había ido. Lloró porque ya no tenía a quien cuidar, porque todo su mundo se había quedado en ese cuartito de tapachula, con paredes de madera y olor a tristeza. Dalia no entendía muy bien dónde estaba. El albergue tenía paredes blancas, camas alineadas con cobijas iguales y un patio que olía a cloro. Las otras niñas no le hablaban mucho. Algunas eran mayores, otras más pequeñas, pero todas tenían una historia que no compartían. El silencio era lo único que se parecía a casa. Por las noches, Dalia se tapaba hasta la cabeza y abrazaba la mochila que había traído consigo. Dentro no llevaba ropa ni juguetes, solo una libreta con dibujos y una cucharita de plástico que usaba para alimentar a su madre. Nadie le pidió que la entregara, pero sabía que en cualquier momento también se la quitarían. Los días eran lentos. Le daban desayuno, clases básicas, una rutina que debía seguir sin preguntar. Pero Dalia no hablaba. Respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual. Las trabajadoras sociales decían que era una niña reservada, pero la psicóloga del albergue sabía que era otra cosa. Era una niña con un dolor que no se podía nombrar, que no se curaba con juegos ni con dibujos de colores. Una tarde, durante una actividad grupal, una cuidadora le ofreció lápices de colores. Dalia eligió solo uno, rojo. Dibujó un catre, una cobija rota y una mujer acostada con los ojos abiertos. Luego rompió el dibujo en pedacitos y los metió al bolsillo. La cuidadora le preguntó si quería hablar. Dalia negó con la cabeza, solo dijo, «No está muerta, solo se fue tantito». Fue la primera vez que alguien la escuchó decir algo más largo que un sí o no. Esa frase quedó flotando en la mente de la psicóloga. Esa noche revisó el expediente de Dalia. No tenía familia registrada, solo una madre.
sin datos del padre ni parientes cercanos. Había sobrevivido sola durante meses cuidando de una enferma terminal. El informe médico decía que la madre murió por causas naturales, pero también por negligencia, por abandono institucional. Nadie la había ayudado, nadie había tocado esa puerta a tiempo. Al día siguiente, la psicóloga intentó acercarse de otra forma. Le llevó un boli, no uno comprado, sino hecho con agua, azúcar y colorante. Dalia lo miró largo rato antes de tomarlo. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un recuerdo. «Este sí sabe bien», dijo en voz baja. La mujer le sonrió. «¿Tú los hacías así?» Dalia asintió. «Mi mamá me enseñó. Decía que los de fresa eran los que más gustaban». Ese día, por primera vez, la niña se sentó junto a otros. Poco a poco empezó a hablar. No mucho, pero contaba cosas pequeñas como cuántos bolis vendía, cómo cortaba las bolsas con una tijera oxidada, cómo calentaba el agua para su mamá. Nunca hablaba del final. Decía que su mamá seguía dormida, pero que ya no tenía frío. A veces, en las noches, se levantaba y susurraba cosas al aire, como si le hablara a alguien invisible. Las cuidadoras la observaban sin interrumpir. Sabían que interrumpir ese momento sería como romper una cuerda delgada que aún la mantenía en pie. Una mañana, mientras barría el patio del albergue, escuchó que una niña nueva lloraba en una esquina. Dalia se acercó, sin decir nada, y le ofreció un dibujo. Era un sol con cara feliz y una casita con flores. La niña la miró desconfiada, pero tomó el papel. No hablaron, no hacía falta. Desde ese día empezaron a sentarse juntas. Se llamaba Luz y tenía 7 años. Había sido retirada de su hogar por violencia. Dalia no preguntó, solo se quedó a su lado. La directora del albergue empezó a notar ese cambio. Dalia ya no se escondía. Participaba en clases, comía sin que la obligaran, ayudaba a doblar cobijas. Era silenciosa, pero presente. La psicóloga propuso inscribirla en una escuela pública cercana. Dalia aceptó, con la condición de llevar su mochila. «Ella tiene todo lo que necesito», dijo. Dentro aún guardaba la cucharita, el trapo con el que limpiaba a su madre y un dibujo en el que ella y su mamá estaban de la mano frente a una venta de bolis. En la nueva escuela, algunos niños la miraban raro. Sabían que venía de un albergue, pero Dalia ya no sonreía por obligación. Sonreía solo cuando quería. Un día, durante una actividad de escritura, la maestra pidió que escribieran una carta a alguien que extrañaran. Dalia escribió con letra grande y temblorosa: «Mamá, vendí todos los bolis. Te espero donde siempre. No tardes». La maestra leyó la carta y sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo se acercó a Dalia, le acarició el cabello y le dijo: «Tu mamá estaría orgullosa». Dalia no respondió, pero esa noche, antes de dormir, sacó su mochila, acarició la cucharita y le susurró al aire: «Ya puedo sola, mamá, no te preocupes». Dalia se despertaba cada día con el mismo peso en el pecho, una mezcla de responsabilidad y miedo que le impedía dormir del todo. La casa de madera y láminas en la colonia de Tapachula parecía una prisión sin paredes, un lugar donde el tiempo se había detenido desde que su madre cayó en ese sueño eterno que nadie sabía cómo romper. A pesar de su corta edad, Dalia se había convertido en la única cuidadora de aquella mujer que ya no respondía, que solo respiraba con dificultad y que olía a abandono y desolación. El calor húmedo penetraba hasta los huesos, y las noches eran una batalla silenciosa contra el frío y la soledad. Pero Dalia no lloraba. Había aprendido a esconder su dolor detrás de una sonrisa que nadie cuestionaba, una máscara que protegía su alma frágil de la crueldad del mundo. Cada día preparaba los bolis con agua, azúcar y colorantes, con la esperanza de que las monedas ganadas pudieran comprar un poco de comida para ambas, aunque la mayoría de las veces el dinero alcanzaba solo para lo más básico.
En la escuela pública del barrio, los compañeros no entendían por qué Dalia siempre llevaba aquella mochila vieja y gastada, ni por qué vendía bolis en los recreos en lugar de jugar o descansar. La directora sospechaba que algo no estaba bien, pero el miedo a involucrarse y la falta de recursos para intervenir la mantenían en silencio. Solo la maestra Eloísa se atrevía a observar con atención y a ofrecer palabras amables, aunque sabía que no eran suficientes para sanar las heridas invisibles que Dalia cargaba. En las noches, después de vender los bolis y regresar a casa, Dalia limpiaba cuidadosamente a su madre, cambiaba sus pañales y le susurraba cuentos inventados, como si la voz pudiera devolverle la vida perdida. El olor a hospital y a enfermedad impregnaba cada rincón, y la humedad hacía que la madera del cuarto crujiera bajo el peso de la desesperanza. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, Dalia sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de tristeza y agotamiento que la hizo caer al suelo. Sin embargo, se levantó rápidamente, se secó las lágrimas y siguió adelante, porque no podía permitirse el lujo de detenerse. Sabía que si lo hacía, la realidad la alcanzaría con toda su crueldad. La niña aprendió a vivir sin compañía, sin juegos, sin caricias, y a aceptar la indiferencia de un mundo que prefería mirar hacia otro lado. Pero dentro de ella, una llama tenue seguía viva, un anhelo silencioso de que algún día alguien rompiera el ciclo y la ayudara a salir de aquella oscuridad. Los días se volvieron más difíciles cuando el cuerpo de su madre comenzó a deteriorarse aún más rápido. Dalia se enfrentaba a la responsabilidad de limpiar heridas infectadas y de calmar dolores que no podía aliviar. Los vecinos miraban con desprecio o con lástima, pero nadie ofrecía ayuda real. La niña se volvió experta en esconder el sufrimiento y en fingir que todo estaba bien. En la escuela, la maestra Eloísa intentó varias veces contactar a las autoridades, pero la burocracia y la falta de apoyo la frustraban. Nadie parecía tener la voluntad ni los recursos para salvar a aquella niña atrapada en una infancia robada. Una noche, mientras limpiaba el cuerpo de su madre, Dalia sintió que la fuerza la abandonaba. El cansancio, el hambre y el miedo la envolvían como una sombra implacable. Pero justo en ese momento, escuchó una voz suave que la llamaba desde afuera. Era la maestra Eloísa, acompañada por una trabajadora social y un médico del centro de salud. Habían decidido intervenir después de mucho insistir. Dalia abrió la puerta, sorprendida y temerosa, y las mujeres entraron con cuidado, hablando en voz baja y con ojos llenos de tristeza y compasión. El proceso de llevar a su madre al hospital fue doloroso y confuso para Dalia. Sabía que algo había cambiado para siempre, aunque nadie le dijera la verdad directamente. La enfermedad había ganado la batalla, y Rebeca, su madre, nunca despertaría. En el hospital público de Tapachula, Dalia quedó sola, sin nadie que la cuidara ni que la protegiera. La llevaron a un albergue temporal, un lugar frío y extraño, donde las reglas eran rígidas y las miradas indiferentes. Los primeros días en el albergue fueron los más duros. Dalia se sentía perdida, sin rumbo, sin esperanza. Extrañaba el cuarto donde había cuidado a su madre, a pesar del olor a enfermedad y a abandono. Extrañaba la rutina, aunque la rutina fuera su cárcel. Allí, entre otras niñas que también habían sido víctimas de la indiferencia y la violencia, Dalia aprendió a esconder su dolor aún más profundamente. La psicóloga del albergue intentó acercarse a ella, pero Dalia solo respondía con silencio y miradas esquivas. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a cambiar. La psicóloga le ofreció un boli rojo, igual a los que ella hacía. Fue un pequeño gesto, pero para Dalia significó un puente hacia la esperanza. Empezó a dibujar y a contar pequeñas historias, a compartir fragmentos de su vida y de su dolor. La conexión con otras niñas, como Luz, que había sido víctima de violencia, le permitió sentir que no estaba tan sola. Poco a poco,
Dalia comenzó a asistir a la escuela del albergue, donde la maestra la aceptó con paciencia y cariño. A pesar de la tristeza que la acompañaba, Dalia empezó a soñar de nuevo. En sus dibujos aparecía su madre despierta, sonriendo, vendiendo bolis y compartiendo momentos simples de felicidad. Su sonrisa ya no era una máscara obligada, sino un reflejo de una luz interna que comenzaba a brillar. En la escuela, escribió una carta a su madre que conmovió a todos. «Mamá, vendí todos los bolis. Te espero donde siempre. No tardes». Fue un acto de valentía y de amor que marcó un antes y un después en su vida. Ahora, Dalia sabe que su camino será largo y difícil, pero ya no camina sola. La maestra Eloísa, la psicóloga, Luz y algunas pocas personas han decidido acompañarla, darle el espacio para sanar y para ser una niña que merece jugar, aprender y soñar. La historia de Dalia es la historia de tantos niños invisibles en México que luchan cada día contra la indiferencia y la injusticia, pero que en su silencio guardan una fuerza capaz de romper el ciclo de abandono. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto. La historia de Dalia no terminó con la muerte de su madre. Más bien, ese momento fue el comienzo de una batalla silenciosa que le tocaría enfrentar a una niña que apenas había aprendido a caminar por la vida. En el albergue de Tapachula, donde fue llevada tras la muerte de Rebeca, Dalia enfrentó la fría realidad de un sistema que, aunque pretendía protegerla, a veces parecía igual de cruel que la soledad que había dejado atrás. Los días transcurrían entre horarios estrictos, compañeras con historias igual o más dolorosas y una lucha interna constante para mantener viva esa chispa de esperanza que aún ardía dentro de ella. La oscuridad no desapareció de inmediato. El dolor y la ausencia eran sombras que la seguían a cada paso, pero había empezado a comprender que la vida podía ofrecer algo más que abandono y tristeza. En las primeras semanas, Dalia se refugió en su silencio. No hablaba con nadie, apenas comía y pasaba horas abrazando su mochila vieja, el único vínculo tangible que tenía con el pasado y con su madre dormida. La psicóloga del albergue, una mujer con paciencia infinita llamada Marta, se acercó a ella con cautela, sin forzarla. Poco a poco, le ofreció actividades sencillas, dibujo, escritura y juegos que, aunque mínimos, empezaron a abrir una puerta que parecía sellada por el dolor. Dalia dibujaba bolis, casas con techos de lámina y figuras borrosas que representaban a su madre. A veces rompía los dibujos en pedazos, incapaz de enfrentar la realidad que contenían, pero Marta nunca la juzgó. Entendía que para sanar había que atravesar el duelo a su ritmo. Fue durante una tarde lluviosa cuando Dalia conoció a Luz, otra niña del albergue que había sido retirada de un hogar violento. Luz tenía 7 años y aunque era más pequeña, se convirtió en un apoyo silencioso para Dalia. No necesitaban hablar mucho, la compañía era suficiente. Juntas compartían el patio del albergue, las horas de clase y los momentos en que el mundo parecía un lugar menos aterrador. Luz le enseñó a Dalia que no estaba sola, que la amistad podía ser un refugio en medio de la tormenta. Esa compañía, aunque frágil, fue una luz tenue que comenzó a disipar la oscuridad. La escuela dentro del albergue fue otro espacio de transformación. Dalia, que antes se había negado a participar, empezó a escribir cartas y a contar su historia a través de dibujos y palabras. Una de sus maestras le pidió que escribiera una carta a su madre, un ejercicio que fue una tormenta emocional para la niña. Con mano temblorosa, escribió, «Mamá, vendí todos los bolis. Te espero donde siempre. No tardes». Esa carta se convirtió en un símbolo, un acto de valentía que mostró que, a pesar de todo, Dalia seguía amando y esperando, aunque su madre nunca despertara. A medida que pasaban los meses, Dalia comenzó a confiar en las personas que la rodeaban. Empezó a asistir a una escuela pública cercana, donde algunos niños la miraban con curiosidad, otros con indiferencia, pero ella ya no buscaba aprobación,
Su sonrisa dejó de ser una máscara y se convirtió en una expresión genuina, tímida pero auténtica. En su mochila seguía guardando la cucharita que usaba para alimentar a su madre, un recuerdo tangible de su pasado, pero también un símbolo de resistencia. El proceso no fue fácil. Dalia enfrentó días de tristeza profunda, momentos en que el peso del abandono parecía insoportable. Pero también hubo días de risas, juegos y pequeños triunfos. La maestra Eloísa, que había sido su primera esperanza en la escuela, continuó apoyándola desde lejos, y Marta, la psicóloga, la acompañaba en cada paso, ayudándola a construir un futuro donde el abandono no fuera el único protagonista. Con el tiempo, Dalia entendió que aunque su madre ya no estaba, ella podía ser su propia cuidadora, no en el sentido de cargar con un cuerpo inerte, sino en el sentido de cuidar su alma y su infancia. Aprendió que estaba bien pedir ayuda, que no tenía que hacerlo todo sola, que la soledad podía romperse con palabras, con miradas, con afecto. Empezó a soñar con un futuro donde pudiera vender bolis no por necesidad, sino como un juego, donde la sonrisa no fuera un escudo, sino una expresión de alegría verdadera. Un día, mientras dibujaba bajo un árbol en el patio de la escuela, Dalia levantó la vista y vio el cielo azul claro, limpio después de la lluvia. Sintió una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Supo que aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, ya no caminaba en la oscuridad absoluta. Había encontrado personas que la querían, que la cuidaban y que creían en ella. La historia de Dalia es un reflejo doloroso de tantos niños invisibles en México, de aquellos que cargan con el abandono, la pobreza y la exclusión, pero que también guardan en su interior una fuerza silenciosa y una esperanza que nadie puede apagar. No es una historia de milagros ni de soluciones mágicas, sino de pequeñas batallas diarias, de resiliencia y de la búsqueda constante de amor y dignidad. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.